Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Café con Dios podcast. Estamos bien contentos porque hoy nos acompañan nuestros primos Meño y Diana. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo ¿Qué se onda, sienten, chicos? chicos? Estamos bien contentos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y gracias por el cafecito. Ay, mi cafecito. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos, de verdad. Sí, gracias, chicos. De verdad nos sentimos honrados el que nos hayan tomado en cuenta para venir y platicar un ratito. Ya nos hacía falta Ya vernos. hacía falta, ya hacía Ya falta. nos hacía Sí, sí, falta. Qué bueno que están aquí, así estamos bien contentos. Estamos listos para este siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema, Moricheli? Pues el tema que vamos a hablar hoy es crece o te Muere. patateas. O cuello, Ay, o dijo cuello. el chinito. O cuello. Te petateas. Te patateas. No. El día de hoy vamos a hablar cómo todo ser humano, toda persona necesita un crecimiento. Incluso en nuestra vida física necesitamos un crecimiento físico, un crecimiento social. Necesitamos crecer. Cuando vemos en la vida de nuestros niños, de una persona, y no hay un crecimiento es porque algo está mal. Cuando Sí. alguien no está creciendo físicamente es que ya sea que hay algo que lo está deteniendo o hay una enfermedad, algo no está sano. Entonces, de la misma manera, en el crecimiento espiritual, cuando no estamos creciendo, es que hay algo ahí que nos está deteniendo, hay algo que no está sano en nuestras vidas, en nuestra alma. No sé Así qué es. ustedes piensan de eso. Sí, necesitamos crecer porque es voluntad de Dios, ¿no? Es voluntad de Dios, Meño. Creo que así es como Dios nos creó, así es como Dios nos formó con esa tendencia o que Él quiere que crezcamos. Bueno, sí, en la Biblia encontramos varios pasajes que nos hablan del crecimiento y sobre todo como un mandato de Dios Es un mandato, a sí. crecer, tanto en nuestra vida física, lo decía Esme ahorita, en el cuerpo humano, como también espiritualmente, Sí. ¿no? O sea, dentro de nosotros. Ujú. Ese crecimiento espiritual al cual nos llama Dios. Dios. Y lo vemos, por ejemplo, todos fuimos niños de iglesia y se van a acordar ¿se acuerdan? De los primeros textos que nos aprendimos, y el niño crecía y se fortalecía, ¿no? se Cuando llenaba esa Lucas Biblia. habla de... Ah, sí te lo aprendiste, ¿no? Recítalo. Cuando Lucas habla del crecimiento del mismo Jesús, ¿no? O sea, Jesús fue creciendo y entonces es algo que todos tenemos que tener. Creo que, es, como dicen ustedes, hay un problema si no crecemos, y en la vida cristiana, si tenemos muchos años donde mismo, entonces hay un problema, ¿no? Hay algo que no está funcionando bien, y por eso creo que este tema es fundamental, porque si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que crecer. Amén. Y yo creo que es bien importante y eso nos lleva al segundo punto, que es cómo estamos creciendo. Para crecer necesitamos la alimentación correcta. Y muchas veces no tenemos ningún tipo de alimentación para poder crecer espiritualmente. Estamos alimentando nuestro cuerpo físico, estamos a lo mejor alimentando nuestra vida social, pero no estamos alimentando nuestra alma, nuestro conocimiento, nuestro corazón. Y la única manera en que vamos a poder alimentar nuestra vida espiritual es por medio de su palabra y de la oración. Sí. Así es, y se sabe cuando estamos teniendo esa comunicación con Dios, cuando nos estamos alimentando constantemente de su palabra, se siente y reflejamos el amor de Cristo. Dice 2 de Pedro 3, dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, o sea, tenemos que estar creciendo ¿cómo? A través de la palabra. Sí. A través de la palabra. Sí, creo que esa es clave. O sea, la palabra tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Creo que es fundamental que nosotros crezcamos en la palabra, porque como Jesús lo dijo en la oración en Juan 15, dijo, santifíquense en la verdad. Mi palabra, tu palabra es la verdad. Entonces, vamos a crecer en todas las áreas por medio de la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz, esa espada cortante, ¿no? Que nos dice, hey, ¿dónde está fallando, no? Hay veces que no crecemos porque ni siquiera sabemos que lo que estamos haciendo está mal, porque no hemos leído la palabra donde dice eso. Fuerte, sí.
como por ignorancia, ¿no? Estamos donde mismo por ignorancia y entonces la palabra es la que nos va a reflejar a donde Dios quiere que seamos, ¿no? Nos va a dar esa dirección, esa es la alimentación correcta para nosotros poder crecer en la voluntad de Dios. Sí, vamos a crecer conociendo a Dios. Tenemos un Dios poderoso, todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente. Entonces, muy difícil vamos a terminar de conocerlo, aunque está revelado Él en la palabra, en la Biblia. Fue lo que a Él le plació revelarnos a nosotros, así es. para que nosotros lo conociéramos a través de la Biblia. Pero aún así, aunque leamos la Biblia, o sea, durante, no sé, 80, 100 años, muy difícil vamos a terminar de conocer y, lógicamente, de estar creciendo. Ajá, sí. Así es, y es que muchas veces enfocamos el crecimiento como, nos enfocamos más en la adultez, ¿no? Decimos, mira, esa persona ya tiene varios años, ha de saber más, pero muchas veces no. No es así. No es así. O sea, en la palabra podemos encontrar como les dice, no sé si me equivoco, Pablo le dice, ustedes ya debiendo ser teniendo que comer ya carne, todavía siguen tomando leche. lechita. O sea, muchas veces seguimos batallando con las mismas cosas y eso como que es como un punto de referencia a nuestra vida espiritual, cómo vamos creciendo, algo que nos debe de alertar. El estar conscientes, sigo batallando con lo mismo. ¿Sigo batallando con mi carácter? ¿Acaso sigo batallando con mis mismos malos hábitos? ¿Sigo batallando no querer leer la Biblia? ¿Sigo batallando no poder orar? Esos deben de ser como alertas a nosotros como cristianos que no estamos creciendo como deberíamos de crecer. Sí. Todavía estamos tomando leche. Sí, nos tenemos que examinar y ver realmente qué es lo que nos está faltando y pues realmente sí sabemos que nos falta. Todos sabemos, Sí. todos sabemos sabemos. que nos falta, simplemente que pues No queremos. queremos seguir en nuestra zona de confort, Sí. así tranquilitos. Ándale. Como decía Meño, que te agarras la Biblia y ya te da sueño. Ya, pues, ándale, sí, ¿no? Que Entonces pues. quiere decir que examínate bien porque te hace falta leer más. Sí, y creo que es un buen punto por ejemplo, que a veces nada más recibimos la Biblia lo que se nos da, ¿no? Lo que nos dicen ay, vi una predicación de repente, pero, o sea, yo soy predicador, ¿no? O sea, es bien importante la predicación, pero Dios también quiere hablarnos directamente a nosotros, ¿no? Para eso nos dejó la Biblia, ¿no? Ahorita, no, ni más ni menos, ahorita veía un reel que se me hizo bien suave, decía, era como un luchador, decía, perdóname Diosito, era católico, ¿no? Perdóname Diosito porque no voy a misa, pero de lunes a viernes veo la Rosa de Guadalupe. Ya con eso. Ay, Ya no, con eso. Ya con eso Sí, paso. sí, Qué así. nutrido está, A veces hermano. así, no, yo veo predicaciones, yo escuché al pastor el domingo, pero la palabra me va a hacer crecer No, a mí. y hay personas que dicen, yo voy el domingo a que el pastor me lea la Biblia. Eso Para es en yo voy serio, el ¿eh? domingo. Ajá, Si Era sí. estoy en mis condiciones porque no me está predicando. Una vez estábamos en una reunión y estaba nuestro pastor y una hermana así le dijo, le dice, ¿lees la palabra? No, para eso yo voy a la iglesia, para que tú me leas la palabra. Sí. Pero ahí ves la condición Claro, de la sí, persona, claro. entonces pues le digo a mi amiga, pues se nota. Con razón. No, Se nota. y otro punto importante, yo creo que es mencionarlo, es, aparte de conocer la palabra, aparte de ella, y es clave, es vivirla. Vivirla así. O Así sea, es. vivir bajo Conocer al vivirla. autor. Exactamente, sí. o sea, vivir lo que Dios nos está poniendo ahí en la Biblia. Sí, no tiene caso saberlo si no lo vives, ¿no? Si no lo vives. O sea, lo decíamos cuando nosotros vemos eso, cuando Dios les manda en Deuteronomio, hey, que esas palabras se queden en su corazón, ¿no? Y Ed Cole en su libro Hombría al Máximo dice esta frase que me gustó, dice, con 1 kilo de obediencia vamos a lograr más que 1 tonelada de oración, que con 1 tonelada de oración, ¿no? Y a veces podemos estar orando, podemos estar leyendo, pero no estar obedeciendo. Podemos estar pidiendo en oración, Señor, ayúdame a quitar mis malos hábitos. Lo leemos en la Biblia, o sea, dejemos de hacer el mal, perseveremos en hacer bien, pero la obediencia. Muchas veces leemos la Biblia, oramos y volvemos al mal hábito. Otra vez, sí.
Entonces ahí nos falta así, es como un conjunto y nos lleva a esto que ahorita platicábamos, cómo en el crecimiento espiritual se puede ver reflejado también como en el crecimiento de las plantas, ¿no? Que no es nomás echarle agua, es ponerla en el sol, es a veces cambiarla de lugar, a lo mejor es demasiado sol, ponla en un lugar donde esté más escondidito, más claro. Que le dé sombrita a veces. Que le dé sombrita a veces. Es todo un conjunto de cosas que nos ayudan a crecer. Sí. Sí, así es. Y en esa área creo que también algo que nos ayuda a crecer y que nosotros tiene mucho que enseñamos, que es congregarnos. O sea, congregarnos es una parte importante de crecer, porque ahí es donde podemos poner en práctica las cosas, ahí es donde podemos enseñar, donde podemos mostrar a la gente y donde inclusive las relaciones complicadas te ayudan a crecer. Ajá. Y muchas de las veces tenemos esa, acerca de congregarse, que creemos que la iglesia es el espacio, es el edificio, ¿no? La iglesia somos nosotros. Somos nosotros, sí, claro. Entonces es muy importante que nosotros nos reunamos a una iglesia para así poder entre nosotros animarnos unos a los otros y ayudarnos como hermanos en Cristo. A crecer, sí. A crecer, así es. Muchos también, o pensamientos de personas que dicen, yo no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque yo estoy estudiando en mi casa, yo tengo una Biblia, tengo libros relacionados a la Biblia, de autores cristianos, veo podcasts, veo Café con Dios aquí. Pero dejen de verlo. Véanlo, pero vayan a la iglesia. No dejen de verlo. Veo reels y a través de eso yo me estoy alimentando y estoy creciendo. No, lamentablemente, déjame decirte que no. Que no. Es necesario congregarse, es necesario Y Dios te lo pide. asistir a la iglesia. ¿Qué? Por lo que decía ahorita Diana. esa chiquita baby. Ya lo enamoré. Síguele. Ya lo enamoré, sí. Crece tu vocabulario hacia mí. Sigue retroalimentando tu vocabulario. Aleluya. Es necesario, ¿por qué? Porque ahí hay de todo, o sea, De va a todo haber hay. palabra, va a haber una adoración juntos como iglesia, pero también va a haber en cierta manera fricciones o roces, que eso nos va a ayudar a madurar en fe, Crecer. a madurar en la fe, entonces A sentir compasión por los demás. a crecer, a sentir Amor. compasión, Eso está sí, padre. a practicar Compasión. compasión, a practicar misericordia, entonces todo eso nos va a llevar a seguir creciendo. Sí. Y enfocarnos en nuestro crecimiento personal. Porque a veces queremos que la otra persona crezca y nos dejamos de enfocar en nosotros. Estamos viendo la viga del otro cuando nosotros tenemos aquí nuestro propio tronquito, ¿verdad? Y el crecimiento personal lo podemos ver en nuestro matrimonio y eso va a impactar a nuestras generaciones también. Sí, así es. Sí, entonces crecer es alimentarnos, para crecer necesitamos alimentarnos bien, oración, disciplinas espirituales, todo eso, congregarnos, tu devocional, tu vida diaria. Y creo que al final de cuentas, una de las cosas en la que yo le digo mucho a Esmi, descanso, en que Pablo lo dice, el crecimiento lo da Dios. Así es. O sea, dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a crecer? O sea, al final de cuentas, estar en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios. Él va a dar el crecimiento, ¿no? O sea, Pedro, Juan, todos ellos, pues, de hecho, la Biblia los menciona como ignorantes, como que no tenían conocimiento, ¿no? Pero crecieron 3 años y medio junto a Jesús. Por eso cuando ya llega el Espíritu Santo, ya no hay quien los detenga, ¿no? Porque vieron a Jesús, lo experimentaron, el Juan se acostaba en el pecho, o sea, estuvieron ahí, se acordaban de todas las enseñanzas. Entonces, cuando llegó el momento de dar el paso, ya estaban listos. Hubo una transformación de carácter, ándale, sí. Transformación en sus vidas. Exacto. Y sabes de que me veo yo directamente así en ese ejemplo o parecido a ese ejemplo. Primeramente, yo como persona, como matrimonio, entre Diana y yo como familia también lo hemos vivido, lo vivimos. Si bien para los que no nos conocen, nacimos en el Evangelio, nuestros abuelos, lo platicábamos ahorita, nuestros abuelos, nuestros papás, siempre han estado en la iglesia, sirviendo. Siempre. Y nosotros también. Pero llegó un momento donde ya crecimos, nos casamos, tuvimos nuestros hijos
y nos estancamos, o sea, dejamos de crecer, dejamos de crecer. Y a lo mejor le podemos, no sé, atribuir a varias cosas, a varias situaciones, pero no, principalmente éramos nosotros, era yo, primero, mi corazón, primordialmente, el cual había ahí obstáculos que no me dejaban crecer, que no me dejaban crecer. Entonces lo vimos platicando ya Diana y yo, empezamos a tomar decisiones, cambios, y lo cual lo vemos ahorita reflejado, ¿no? en ciertos frutos. Sí. Que esos cambios fue todo por la gracia de nuestro Señor. Amén. Todo fue por su bendita gracia que nos alcanza, nos transforma, va transformando nuestro carácter, va moldeando nuestro corazón. Nos estamos dando cuenta de malos hábitos que teníamos, podemos llamarlos pecado, lo llamamos pecado como tal, porque a final de cuentas es pecado, lo cual no nos dejaba crecer y nos estaba alejando de Dios cada vez más, como primeramente les decía yo, como familia, como matrimonio. Entonces ya cuando hicimos cambios, empezamos nosotros como que a tomar esos hábitos espirituales, disciplinas espirituales, devocionales, más lectura de Biblia. Lo decíamos, es difícil porque empiezas a leer y te da sueño. Sí. Ay, mamá. Pero, o sea, si en tu corazón está el deseo de crecer, y lo empiezas a hacer a través de un hábito espiritual, una disciplina espiritual, lo vas a lograr, lo vas a lograr. No, de hecho, ahorita me recordé que yo nunca me imaginé poder ver a Meño predicar. La primera vez que lo miré, no, y Meño menos. Por la primera vez que me dice, el pastor me pidió que predicara y yo le decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Cuando lo miré, mi corazón se llenó de alegría. Dije, wow, las promesas de Dios siempre se van a cumplir en nuestras vidas. Y luego, ahora pues hasta nos reímos de él porque lo miras con su Biblia aquí en la casa, anda con su bibliecita y luego nos hace preguntas. A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Le decimos Kiko. O nuestro abuelo. Le decimos Kiko López y luego a veces ando ahí arriba y luego le digo, ¿y tu papá? Y lo dice Camila, ay, anda con su Biblia. Entonces, eso nos llena de gozo a nuestros hijos. Sí, claro. Un día Adán se acercó a nosotros y nos dijo, de verdad, quiero felicitarlos porque ustedes sí cambiaron. Dice, y no es porque hayan sido unos malos padres ni nada, siempre han sido muy buenos padres. Dice, pero yo ahora los veo en el Evangelio y eso me da mucha paz. Wow. Sí, y entonces cuando nos lo dijo nuestro hijo, dijimos, no, vamos bien. Definitivamente vamos muy bien. Totalmente, tus hijos son tu primer fruto. Pero muchas veces queremos atribuir el fruto a los demás, no, pero tus hijos son tu fruto y me encanta cómo ustedes, como dice Meño, pudieron haber culpado a todo el mundo, pero ustedes reconocieron que somos nosotros. Nosotros tenemos que cambiar para que nuestros hijos puedan recibir esa bendición del Evangelio. Y mira el fruto que ustedes están cosechando el día de hoy. Es un fruto que ustedes sembraron con amor, sembraron con humildad, de reconocer las cosas que se tenían que cambiar. Y el fruto es bueno porque Dios siempre da fruto. Sí. Y crecer duele, ¿no? También, o sea, crecer duele y a lo mejor en este proceso de nuestras vidas donde tomamos esta decisión, pues sí hubo cierto dolor. Al tomar decisiones de cambios, siempre genera algo de dolor. Y que muchas personas a lo mejor no comprenden, no ven lo que uno está sufriendo, lo que uno está estancado. Quizá lo ven, pero a lo mejor no les interesa. No se da cuenta, sí, es cierto. Pero, o sea, a final de cuentas son cambios que duelen, pero ¿por qué? Porque vamos a estar creciendo. Va a seguir creciendo. Sí. Creo que ese punto es bien importante porque nosotros vamos a tener que tomar esas decisiones, ¿no? Y a veces el miedo al dolor no nos deja tomarla. O sea, el miedo al decir, híjole, voy a tomar esta decisión, voy a hacer este cambio, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Me van a juzgar. Me van a juzgar. Y si te toma tiempo, claro. O sea, te paraliza por sí, es en serio. Luchas. A mí un tiempo cuando decidimos salirnos de la iglesia que estábamos, la verdad me pudo mucho, pero era más que nada el que dirán. Sí. Pero no era... Ese mismo día que yo sentía como un remordimiento, me habló una persona y me hizo ver que realmente Dios me estaba llevando a sus planes, a lo que Él ya tenía para nuestra vida. Y es ahí donde creo que se cumple
lo que dice la palabra, dice, no se conformen. Y Así creo es. que eso que tú dices es algo en lo que todos podemos caer, o sea, tú dices, o sea, siempre estuvimos en la iglesia, yo lo cuento muchas veces en mi testimonio, ¿no? O sea, nunca falté, no falté un domingo, era bien raro que faltaba, pero nos Ay, qué estancamos. presumido. Ay. No, o sea, pero aún así no te quedabas, no estabas creciendo. Y por eso dice, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces, creo que eso nos lleva a decir constantemente, ok, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que cambiar? Y esas decisiones, te digo, muchas veces los que están afuera dicen, estuvo fácil esa decisión, o la tomó porque era la decisión más fácil, pero no, o sea, cuando tenemos que tomar esas decisiones, son bien duras, son bien dolorosas, no puedes dormir a veces, estás pensando qué va a pasar, pero al final se nota con el fruto. Jesús dijo, por su fruto van a conocer. Sí. Entonces, después de dolor, después de tanto dolor, vemos el fruto y decimos, ok, valió la pena. Ay, sí, la verdad valió la pena. Yo lo veo en mis hijos ahora que ellos sirven con la misma pasión que nosotros en la iglesia. Meño sirve, yo sirvo. Dan, Camila están sirviendo en la iglesia y de verdad que es algo que mucha gratitud en nuestro corazón de decir de verdad que Dios es bueno. Así es. Dios es bueno y esto era lo que Él tenía para nosotros y todavía tiene más para nosotros. Así es que qué bueno que podemos salir, que no tengamos miedo de salir. Sí nos va a doler, nos va a costar, pero la verdad que la recompensa es muy buena. Y yo creo Muy que lo buena. podemos ver en el ejemplo de Job. O sea, Job perdió todo. Perdió su familia, perdió sus riquezas, perdió sus amigos, perdió su salud. Y toda la gente que estaba alrededor de él, como que trataban de encontrar una razón, ¿no? Es que hiciste esto, hiciste aquello, a lo mejor Arrepiéntete. te alejaste, Pecador. arrepiéntete de algo, debes de ver. Y trataban de encontrar, y muchas veces como humanos tratamos de encontrar razones por nuestros desiertos, porque seas quien seas, seas guapo, seas feo, seas rico, seas pobre, Aquí puros guapos. seas quien seas el pastor, Dijo feo y lo yo. seas el pastor, seas el de alabanza, o sea, seas quien sea, vamos a pasar por desiertos. Sí. Y no es nuestro trabajo encontrar el por qué, sino es decir, Señor, por la razón por la que sea que esté pasando, porque muchas veces pensamos, es que Dios me mandó esto. No, es que Dios lo permite. La vida en donde estamos es injusta, Dios nunca es injusto. Y cualquier situación injusta en la que tú te puedas encontrar, Dios lo va a usar para tu bien y para tu crecimiento. Cuando Job pasó por todo eso, y me encanta porque el Señor le responde para atrás, no le responde para darle explicación. Le responde para recordarle quién era Dios. ¿Quién era? ¿Con quién Así estaba es. hablando? ¿Con quién estaba hablando? Y le dice, ¿tú dónde estabas cuando yo estaba poniendo los fundamentos de la tierra? Cuando yo puse las compuertas en el mar. ¿Tú dónde estabas? Sí. O sea, le estaba recordando, tú eres, o sea, pues sí, somos ignorantes, nunca lograremos comprender la grandeza de nuestro Dios. Así Y me es. encanta cómo Job responde aún con humildad. Después de todo lo que pasó, él todavía tiene la humildad suficiente para decir, ¿sabes qué? Sí, Señor. Sí, crecí. De a oídas te había oído, pero Así ahora es. mis Mis ojos ojos te te ven. Sí. Y muchas veces es en ese desierto que podemos ver a Dios de una manera más íntima, más cercana, más real de lo que Él es. Y sabes, ahorita que me estás mencionando esto de Job, se me está viniendo a la mente, y no sé si remueva algo de sus fibras, de sus recuerdos, cuando estaban casi recién casados, ya que se embarazaron. Y el proceso que pasaron ustedes con la pérdida del bebé. Y me acuerdo mucho, en serio, y fue algo que impactó a mi vida cuando estabas tú en la iglesia y no sé, te tocó participar o tomaste el lugar, te dieron el lugar y dijiste, y me acuerdo unas palabras así de que le doy la gloria a Dios por lo que sucedió, yo sigo dando la gloria a Dios. O sea, y eso, o sea, estaban pasando por un sufrimiento, su primer bebé, que no se logró, ¿por qué? No sabemos por la voluntad de Dios, no sabemos el por qué, pero a final de cuentas, ustedes estaban en ese proceso de crecimiento, doloroso, pero a final de cuentas tu fe, o sea, te hizo ahí dar la gloria a Dios, o sea, de una manera con dolor, pero lo hiciste, o sea, eso la verdad me recuerda, lo tengo muy presente, a pesar de que tengo muy mala memoria, pero es algo que impactó mi vida, de verdad. Te lo digo, Porque nunca te lo había muy dicho. contentos. No, creo que no. Nunca te lo había Y también platicado.
sufrimos junto con Sí, ustedes. sí, fue pasamos duro. esas etapas. Y eso es algo a lo que no tenemos que tenerle miedo, ¿no? O sea, yo les decía a los hermanos, creo que el domingo, esta semana, apenas la semana pasada, yo estaba orando, he cambiado una rutina de oración, ahora lo hago caminando ahí en un canal que hay por la iglesia, iba caminando y orando, y esa era mi oración, decía, Dios, yo sé que vienen temporadas duras, yo sé que van a venir cosas complicadas, pero ayúdame a estar firme Fortalecido. porque eso nos va a ayudar a crecer, Sí, ¿no? claro. Eso nos va a ayudar a crecer, sí. Sí, Sí, sí. pero ¿cómo vas a estar fuerte? O sea, Sí, metido sí, en su no, palabra. O exactamente. sea, Sí. lo que Exactamente. platicábamos ahorita, ¿no? Sí, sí, si no hay esa base, si no hay esa fortaleza en la fe, en la lectura, en la oración, va a ser bien complicado que podamos pasar esos. Por eso a veces hay Esos mucha gente valles. que se queda en el camino porque no está bien fortalecida la palabra, ¿no? Y ahorita comentaba que nosotros debemos de entender la importancia de la palabra en este último tiempo, porque hay muchos engañadores, ¿no? En la Biblia dice mucho falso profeta, ya están aquí. Es más, Juan desde aquel tiempo dice, el espíritu del anticristo ya está aquí. Entonces, eso, ¿a quiénes van a engañar? A quienes no están firmes en la palabra, a quienes no conocen No lo la que dice la conocen. Biblia, ¿no? Por eso es bien importante leerla para ver si nos están A ver si hablando nos la están verdad. cuenteando, sí. Y el pastor dice, hermanos, lea la palabra. ¿Qué tal si yo le puedo decir una Pensando- mentira? No, usted lea la palabra. Y si no entiende algo, retroaliméntese. vuélvalo a leer otra vez. Hábleme. Si no entiende, vuélvalo a Sí, leer otra vez hasta sí. que Dios lo Hasta ilumine. que Dios le hable. Sí, Él claro. le hable. Hay gente que su propósito mayor es estudiar la Biblia, pero para pelear a los cristianos. Y los cristianos, y ellos van bien filosos, Y y luego no. se encuentran con cristianos, no, pues no Ya. saben nada. Déjale preguntar al pastor. Sí, no, o sea, si nos llamamos cristianos porque somos de Cristo y tenemos que conocer su palabra. Sí, sí, sí. Así es. A mí me encanta ahora que trabajamos con los jóvenes porque en los discipulados que tenemos, los chicos se acercan y luego están detrás de Meño. Oye, es Meño, es que mira, le hacen muchas preguntas, pero porque me sorprendió mucho una chica que dice, yo quiero estar preparada, dice, porque quiero tener mis fundamentos Sí. bien claros para cuando llegue un ateo, para cuando llegue un Mormones, mormón. muchos Los están en mormones Utah. los atacan, ok. los Y hay atacan en muchos la mormones. universidad. Ok. Dice, yo quiero tener mis fundamentos bien Wow. claros para yo decirles Entender. Sí, que mi Dios defender. es mi Dios y Amén. no me lo vas a cambiar. Y eso Sí. me encanta de los jóvenes, que ellos se están constantemente llenando de la palabra de Dios, están yendo a los discipulados, están yendo al instituto bíblico, pero todo para seguir Para creciendo. crecer, exacto. Pero pues para eso somos, Sí, sí, estamos sí. creados para la gloria de Dios y me encanta que ellos tomen eso. ¿Sabes que Nuestra hay juventud. algo que ahorita que decías eso me estoy acordando que hay un estudio, no recuerdo de dónde es, pero dice que los jóvenes del 20 para acá, de COVID para acá, ya están buscando en la iglesia, antes se buscaba más como que el ambiente y todo eso, y ya están Luces. buscando más lo profundo de la palabra. Así es. Contenido. Tienen esa hambre de la palabra. Y es ahí donde nosotros debemos darnos cuenta que, por ejemplo, en la iglesia, acá con nosotros, yo creo que con ustedes pasa igual. O sea, los jóvenes están atrayendo mucha gente. Están atrayendo a sus traen. amigos, están atrayendo a gente de la iglesia porque tienen esa hambre y entonces entre ellos se comparten esa hambre. Entonces, nosotros los adultos ya no somos jóvenes, tristemente, ya se siente gacho, pero Ya hemos crecido, estamos viejos. No, sí, los jóvenes están entrando con Sí. todo porque si tienen alguien está pasando por una situación, me ha tocado ver a las chicas que van y la abrazan y se toman de la mano, la abrazan y oran por ella. padre. Le dicen, tus cargas son las de nosotros y vamos a luchar todas juntas por Eso eso. es Y crecimiento. yo amo ver que los jóvenes estén tan interesados del evangelio. De verdad que tenemos una generación muy bonita y hay que aprovecharla. Así es. Estaba mirando también hoy un video que decía que quienes salvaron la iglesia en el COVID fueron los sí, jóvenes. sí. Fueron los jóvenes, es porque lo que ellos por decías medio en de las redes 2020, sociales, 2020, ellos sí. eran los que Son sabían nos moverle. enseñaron. Sí, entonces dice, quien salvó la iglesia Esos en el años, COVID esos- fueron los jóvenes, sí, porque cierto. ellos están Cierto. Oye, y trabajando eso constantemente. me trajo a la mente una reflexión que a mí me encanta sobre el cangrejo. Que los cangrejitos cuando nacen, ellos caminan hacia enfrente. Pero es el cangrejo viejo que se sube
y lo jala para atrás para que aprenda a caminar para atrás. El cangrejito vuelve a traer y el cangrejo viejo se sube y lo jala. El cangrejito sube y se baja hasta que ya el cangrejito se da por vencido y empieza a caminar para atrás. Qué loco. Y muchas veces nosotros así somos con nuestras generaciones. Ajá. Las queremos Ellos frenar. quieren servir al Señor a su manera y ahí va el cangrejo viejo y lo trae para acá hasta que ya se da por vencido. No debemos de hacer porque nosotros vamos a llegar en ese tiempo. Nosotros tenemos generación nueva que a lo mejor nosotros podemos ser ese cangrejo viejo que lo esté jalando y no lo está dejando servir, dar el evangelio a su manera. Así es. Y ellos son los que están impartiendo el evangelio. Sí, y creo que ese nos lleva a entender que como iglesia, o sea, una iglesia sana es una iglesia que tiene gente de todas las generaciones, ¿no? O sea, las iglesias, creo que ahorita lo platicamos y lo decías tú, o sea, hay iglesias, hay países en Europa donde el cristianismo está desapareciendo. Uno de ellos es Alemania, por ejemplo, y hoy estamos aquí por un movimiento que empezó en Alemania, la reforma fue en Alemania. Sí. Entonces, algo que es bien importante, es decir, que a veces no crecemos en discipular a la nueva generación. O sea, yo voy a la iglesia y mis hijos, pues, ya que se vayan, ¿no? O sea, no hacemos una iglesia que sea deseable para ellos. Y eso nos lleva a entender que el crecimiento también es bendecir a los demás. O sea, yo voy creciendo, pero al mismo tiempo que voy creciendo, voy dando, voy discipulando, ¿no? Eso ustedes lo viven mucho, que están discipulando jóvenes, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, cuando te llega un joven con una pregunta filosa que dices, lo tengo que estudiar más, ¿no? O sea, cositas así. Espérame, comerciales, ahí vuelvo. Te obliga a estudiar. Te obliga. Pero es que ahora hasta el domingo lo miramos que hasta con los niños, ¿verdad, niño? Ya tenemos que estar porque los niños están filosos. Sí. Ay, hermoso. Están filosos y defienden el evangelio con todo porque están creciendo en lo correcto. Ándale. Están defendiendo el evangelio. Van a estar firmes ahí. Verdad. Y entonces eso, o sea, el decir, a veces también dejamos de crecer porque dejamos de dar, de ser generosos con la palabra, de ser generosos con compartir. Y entonces ya no tenemos el deseo de crecer porque estamos llenos, porque no hemos gastado lo que nos hemos llenado, ¿no? O sea, al final de cuentas, Dios nos llena, pero o sea, por ejemplo, a veces nosotros que somos de corte pentecostal, ¿no? Tenemos una línea muy, muy lléname, Señor. Pero Jesús les dice, serán llenos del Espíritu Santo para que sean mis testigos. O sea, al final de cuentas, la llenura no es para mí, es para compartir. Es para compartir. Y a veces eso pasa, ¿no? Por eso nos conformamos. Ay, estoy bien llenote, jibadote. Por eso ya no nos entra la palabra igual. Estamos en la iglesia. Ay, no. O sea, porque no has compartido. Amigo, se te está pudriendo ahí el guiso. O sea, como sácalo. Sí, como tal. Sácalo. ¿De qué te sirve tener tanta riqueza si al fin y al cabo ahí nada más la estás guardando? O sea, sí tenemos que crecer totalmente. A mí me encantaba ahorita que comentaban ustedes su testimonio, cómo su crecimiento personal y matrimonial bendijo a sus hijos. Sí, la verdad. Y ha impactado también, o sea, a los que nos rodean y aún más allá. Claro. Porque llegan personas nuevas en el evangelio de la iglesia y ya entrando en contexto platicamos y decimos, no, pues nosotros desde niños estamos en la iglesia. Pues ustedes siempre han sido felices. Fácil. Desde chiquitos y su matrimonio feliz y sí. nunca han tenido problemas y no, o sea. Si supieran lo que nos ha costado estar aquí. Es cierto. Claro. Hemos pasado todo lo que hemos crecido, ¿no? Y entonces creo que ese es un buen punto también, porque mira, muchas veces, y eso a mí me pasaba mucho cuando recién empezaba, ¿no? Que me invitaban a participar en un servicio o algo, y pasaba el clásico hermano, ¿no? O el clásico evangelista. Yo maté a 40 personas, era sicario, y luego yo decía, pues, ¿yo qué voy a decir? Yo tengo testimonio, ¿no? Pues, mi testimonio limpio. Yo salí antes de que se acabara la predicación. O sea, esas cosas, pero al final de cuentas... No me fajé. De corbata. Pero al final, o sea, lo que vamos viendo es que en la iglesia también nosotros vamos creciendo y volteamos atrás. Y yo digo, por ejemplo, siempre he estado en la iglesia, pero digo, ay, caray, no, pues sí he cambiado, ¿no? Sí he crecido, sí hay cosas que ya no hago o que ya no me vencen. Y entonces hay gente que muchas veces estamos esperando lo espectacular, ¿sí? A dar un testimonio, pero creo que uno de los testimonios más grandes son esos, es decir,
gente que yo he crecido en Dios, yo he visto ese cambio en mi vida, ¿no? No tuve que andar en el mundo para darme cuenta que estaba Ahora sí mal y necesitaba que cambiar. necesitaba cambiar. Sí, donde tuviste un encuentro Ándale. verdadero con tu Salvador. Totalmente. Y donde el Evangelio hace ese cambio, hace esa Exactamente. transformación. El Evangelio es poderoso, donde dice, es poder, Es poder, sí. pero ese es el poder de transformar. De transformar, sí, corazones, de exactamente. transformar vidas. Y fíjense, ahorita estaba pensando en eso que me llamó la atención y ahorita se me vino a la mente. Por ejemplo, hablamos de los discípulos, hablamos de los apóstoles. Todos crecen alrededor de Jesús, menos uno. Sí, es cierto. Y pasó el mismo tiempo, vio los mismos milagros, vio las mismas de cierta cosas. forma. Y él no creció, o sea, nunca quiso dejar esa avaricia que al final de cuentas lo traicionó, ¿no? O sea, él robaba el tesoro y al final de cuentas, ¿por qué entrega a Jesús? Por dinero. O sea, dinero. si ustedes ven, no pudo dejar eso. Y hay veces que nosotros tenemos cosas en nuestro interior que no dejamos y por eso no podemos crecer. O sea, tenemos hasta, lo voy a decir así, hasta la misma religiosidad o la misma tradición religiosa no nos deja crecer. Ídolos del corazón. Sí, que no te sí, sí, dejan- cualquier cosa. Y entonces, dejan avanzar. aunque estemos con Jesús, aunque estemos sirviendo, lo decías tú ahorita, ese proceso lo hemos vivido mucho, o sea, estamos sirviendo, estamos ahí en la iglesia, pero hay algo que no dejamos que nos hace quedarnos estancados y no crecer. Entonces, esa es una área de oportunidad y me encanta como lo expresabas tú ahorita, porque al final todos tenemos la oportunidad por la gracia de Dios. Así es. O sea, si Dios no nos estuviera extendiendo la gracia, ya no estaríamos aquí. Lo dice el profeta, ¿no? Por su misericordia no hemos sido consumidos. Grande es tu fidelidad es nueva cada mañana. Entonces, si hoy estamos aquí, si hoy tú estás aquí y te sientes estancado, tienes la oportunidad de cambiar, de crecer, porque Dios te está dando su gracia. Decirle a Dios, así como David le dijo, examíname, Ujú. examíname, si hay algo que encuentras en mí que no te agrada, cámbialo. Sí. Pero a veces no queremos soltar, o sea, no queremos que el Señor pode nuestras hojas que están podridas, que no dejan que demos el crecimiento que Él quiere para nosotros. Sí. Y muchas veces al no querer soltar el enojo, la amargura, el pleito, tantas cosas que a veces las tomamos como pequeñeces, pero todas esas pequeñeces son las que nos evitan de crecer. No nos dejan Van avanzar. alejando. No nos dejan avanzar. Sí. Y entonces ahí nos lleva a algo que creo que es fundamental, porque a veces yo lo he escuchado, les comentaba ahorita, yo he escuchado iglesias que dicen, no, nosotros somos los mismos, 5 hermanitos, 10 hermanitos, pero bien santotes, ¿no? Y hasta somos el remanente, ¿no? Pero al final, decías al inicio, me gustó lo que dijiste, que Dios nos manda a crecer. Y también la iglesia tiene que entender eso, que Dios nos manda a crecer. Pero que lo decías tú ahorita también me gustó. O sea, la iglesia somos nosotros. Entonces no va a crecer la iglesia porque venga más gente. La iglesia crece cuando nosotros crecemos en el carácter de Cristo, cuando Así nuestra es. mente es la mente de Cristo, Así cuando es. se muestra más el fruto del A la Espíritu. estatura de la plenitud de Exactamente. Cristo. Oye, porque muchas veces queremos que crezca el hermano de enseguida. Ah, Y ándale, nosotros tracas. no queremos crecer. Ay, ando con Ay. todas las bolsas. Oye, Te cayó mi sí, también, amor. ay. Sí, eso pasa, ¿no? O sea, Una yo filosa. por ejemplo he escuchado, de repente alguien llegó, una vez me dijo alguien, híjole, ese mensaje que diste, me hubiera gustado que hubiera venido fulanito, era para él. No, ¿cómo? Agarra lo Y le tuyo. voy a decir, no, ese tocó mi Sí, corazón, ándale, no, me pegó, impactó. confrontó. Hubiera venido aquel nombre, era directo para él, ¿no? Y eso no, eso es algo bien fundamental decir, o sea, que Dios me está hablando, que Dios me está hablando cuando estoy leyendo, que Dios me está hablando el domingo a mí, porque a veces perdemos ese enfoque como iglesia, o sea, crecer como iglesia, yo que estoy creciendo, o sea, Sí. no puedo cambiar, siempre los líderes somos los que estamos a la vista, ¿no? Y es que el pastor debería hacer esto, los pastores de jóvenes deberían de hacer esto, la pastora y todo eso, pero decir, ¿quién es la iglesia? Yo. ¿Qué puedo cambiar yo? ¿Qué puedo ayudar a mejorar esta iglesia? Así es. Y ese crecimiento personal con Dios Bendice. va a llevar al crecimiento de la iglesia en número. Porque ese es el deseo de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, dice. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así es.
Entonces, Así es. como iglesia, tenemos que tener ese deseo. Les decía ahorita, ¿no? A veces que parece que el pastor es el único que quiere que crezca la iglesia, pero nuestro deseo debe ser todo. O sea, yo qué estoy haciendo, yo qué estoy haciendo para que la iglesia crezca, cómo estoy enseñando, cómo estoy mostrando a Dios. Y ¿Cómo al estoy final, reflejando a Jesús en mi vida? Sí. y al final, el crecimiento, una de las cosas que va, creo yo, que en la iglesia va a mostrar que hay un crecimiento, es que haya gente de todas las edades, Así es. de todas las generaciones. Porque todos tenemos una función. Una iglesia sana no es una iglesia de puros jóvenes, ni de puros viejitos. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de El Exactamente. cuerpo de Cristo. Cada Somos quien necesarios. con diferentes responsabilidades, Exactamente. pero todos, o Así sea, es. formando Exactamente. parte de Así un es. solo cuerpo. Entonces, Todos la trabajando. iglesia nos lleva a eso, nos tiene que llevar a ese deseo de que la iglesia crezca. ¿Qué puedo hacer yo porque la iglesia crezca? Y si nosotros tomamos nuestra responsabilidad, entonces ya podemos llegar con el Señor y decir, Señor, pues hice lo mejor. O sea, a mí me encanta esa expresión o como la palabra declara cuando Esteban está recibiendo las pedradas, ¿no? Y voltea y dice que vea al Señor a la diestra, ¿no? Que vea al Señor. Hay un pastor, no me acuerdo cómo se llama, que dice que él se imagina que vio a Jesús aplaudiéndole, diciendo, bien, ya ahí vienes para acá, Esteban, bien hecho, ¿no? Un Entonces, trabajo. ándale. Y entonces, por ejemplo, el domingo nos compartió el hermano Juan la parábola de los talentos. Y me encanta esa expresión. O sea, que nosotros tengamos la seguridad. Que si nos toca el último día de nuestra vida, que tengamos la seguridad que Dios nos va a decir, buen siervo fiel. Sí, así es, que estemos confiados en nuestra salvación. Una vez me preguntaron, ¿tú eres salva? La verdad titubeé, porque realmente no sabía si yo era salva. Ahora me pueden preguntar y claro que sí. Sí. Yo soy salva, yo Con soy de esa Cristo seguridad. y soy salva. Y eso me da mucha paz porque también yo se lo he preguntado a Danica, se lo he preguntado a Camila, se lo he preguntado a Ana Meño y nos sentimos salvos, Seguros, pero porque claro. sabemos que estamos trabajando para la obra de Dios, para que el reino de Dios se siga haciendo más fuerte. Entonces, crecer en lo personal va a hacer que la iglesia crezca. Una iglesia sana es una iglesia que está creciendo. Sí, así es. Y en la iglesia ahora tenemos unos domingos que acabamos de empezar una serie saludable. Ok. De hecho, toca temas de tener una iglesia sana en todos los aspectos, hasta en lo físico también. También. Y de hecho estamos ahí ya el equipo pastoral también metiéndonos en Ah, ejercicio, en dieta y todo. ¿Por qué? Porque es lo que estamos predicando. Sí, Entonces, claro. al final de cuentas, es una iglesia saludable en todos los En todas aspectos, las áreas. en tu cuerpo, en tu espíritu. ¿Por qué? Porque era una de las preocupaciones de nuestro pastor que decía, oye, ya tenemos mucha gente, cerca de 350 personas, 400. pero ya no están creciendo. No están o sea, creciendo. está llegando mucha gente nueva, otra gente ya de años en el evangelio que viene de otras iglesias, unos dañados, otros no, pero no están creciendo, o sea, se están estancando. No todos, pero algunas sí, Sí. la gran mayoría. Entonces ya hay que hacer algo porque para enseñarles o sea, ser saludables, esa sanidad, o sea, de tu interior, de fuera de tu cuerpo, cuidarlo. ¿Por qué? Porque pues somos hechuras, somos el reflejo Exactamente. de Dios. Entonces, o sea, tenemos que cuidarnos en todos los aspectos. Que crecer. Eso es algo bien padre, ¿no? O sea, es decir, crecer integralmente. O sea, crecer integralmente, ser lo mejor que yo pueda ser y siempre podemos ser mejores porque el Espíritu nos va transformando, nos va renovando, nos va mostrando cuál es el camino y entonces ese Espíritu, como decíamos al principio, eterno, todopoderoso, no va a acabar la obra, ¿no? Y nosotros vamos a seguir avanzando. Así que no nos detengamos, sigamos creciendo como iglesia, sigamos creciendo, no nos cansemos de hacer el bien, a su tiempo vamos a cosechar. Así que Así nos dio es. mucho gusto estar con ustedes en este Café con Dios. Qué Gracias hermoso a nuestros tenerlos. invitados de hoy. Así que nos vemos la próxima. Nos vemos. Dios Dios bendiga. bendiga. Bye bye. Mira.